Bienvenidos. El día de hoy se hablará sobre la norma de información financiera C6, propiedad, planta y equipo. En este boletín de las normas de información financiera se establecen las normas particulares de evaluación, presentación y revelación relativas a las propiedades, planta y equipo, al igual que hace mención del concepto de vida útil para cada uno de los activos. Antes de abordar los temas principales de la norma de información financiera C6, es conveniente dar una introducción. Comenzando con las propiedades, planta y equipo, son bienes tangibles que tienen por objeto las tres siguientes cualidades. Primero, el uso o usufructo de los mismos beneficios de la entidad. Segundo, la producción de artículos para su venta o para el uso de la propia entidad. Y tercero, la presentación de servicios por la entidad a su cliente o al público en general. La adquisición de todos estos bienes asociados a las propiedades, planta y equipo son adquisiciones con el propósito de utilizarlos y no de venderlos en el curso normal de la operación de la entidad. Los aspectos principales relacionados a propiedad, planta y equipo son el reconocimiento de su costo de adquisición, su valor neto en libros y los cargos de depreciación y pérdidas por deterioro. Ahora sí, referente al objetivo de esta norma de información financiera C6, tiene como objetivo el conocer la información acerca de las inversiones que la entidad tiene en propiedades, planta y equipo, así como los cambios que hayan producido en dichas inversiones. El alcance de esta norma de información financiera recae en el reconocimiento contable de una partida de propiedades, planta y equipo o en un componente de la misma partida, excepto para aquellos casos particulares que establecen o de las que están hablando otras normas de información financiera. Por ejemplo, la NIF D5, arrendamientos, donde establece cómo reconocer los derechos de uso de componentes de propiedades, planta y equipo, que se asemejen a los derechos adquiridos por una compra. En estos casos, quedan fuera del alcance de esta norma de información financiera. Asimismo, otro ejemplo podrían ser los que establecen la norma de información financiera D8, pagos basados en acciones, la cual señala que una entidad que adquiere una partida o un componente de propiedades, planta y equipo a través de un pago basado en un instrumento financiero de capital deben reconocer el activo recibido a valor razonable en términos de dicha NIF. De cualquier forma, el resto de los aspectos sobre el tratamiento contable de los citados activos deben basarse en los requerimientos prescritos en la presente norma. La entidad debe aplicar esta norma de información financiera a las propiedades que estén siendo construidas o desarrolladas para su uso futuro como propiedades de inversión, pero que no satisfacen todavía la definición de propiedad de inversión, establecida en la norma C17, propiedades de inversión. Una vez que se haya completado dicha construcción o desarrollo, el activo pasa a ser una propiedad de inversión y la entidad debe aplicar la norma de información C17. Comenzando con la primera etapa, recordando que la estructura general en esta norma sería evaluación, presentación y revelación, comenzaremos con la primera parte, que está relacionada a la evaluación de los activos, propiedad, planta y equipo. En esta etapa, un componente que cumple la norma de información financiera C6 como propiedad, planta y equipo cumple con las siguientes dos características. La primera es que los beneficios futuros atribuibles al activo fluirán hacia la entidad usando supuestos razonables y sustentables que representen la mejor estimación efectuada por la administración del conjunto de condiciones económicas que existirán durante la vida útil del mismo. Y la segunda característica es que el costo de adquisición del componente puede evaluarse confiablemente para cumplir con el postulado de evaluación. Con estas dos características, se dice que el bien cumple con la definición de propiedad, planta y equipo y se reconoce como un activo. Dentro del proceso de evaluación, una vez cumpliendo las anteriores dos características para ser reconocido como activo de propiedad, planta y equipo, el siguiente paso es reconocer los costos asociados a los componentes en el momento en que se incurre en ellos. Estos costos comprenden tanto los que se han incurrido inicialmente para adquirir o construir un componente, como los incurridos posteriormente para reemplazar el componente mismo. Indagando sobre los elementos de los costos de adquisición, tenemos las siguientes características.
Los costos de adquisición de un componente comprenden su precio de adquisición, incluidos los derechos, impuestos y gastos de importación e impuestos indirectos no recuperables, así como honorarios profesionales, seguros y demás gastos que recaigan sobre la adquisición. Segundo, todos los costos directamente atribuibles necesarios para la ubicación del componente en el lugar y en las condiciones necesarias para que pueda operar de forma prevista por la administración. Y tercero, la estimación inicial de los costos relacionados con una obligación asociada con el retiro del componente, cuando exista una obligación por parte de la entidad al adquirir el componente o como consecuencia de haber utilizado dicho componente durante un determinado periodo. Otro componente de los costos son todos los costos atribuibles para que un componente pueda operar de forma prevista por la administración. Algunos de estos ejemplos son los siguientes: costos de preparación de emplazamiento físico, costos iniciales de entrega y de manejo, costos de instalación y montaje, los costos de comprobación de que el componente funciona adecuadamente, después de deducir los importes netos de la venta de cualesquiera partidas producidas durante el proceso de instalación y puesto a punto del activo para su uso. Los costos de beneficios a los empleados, que están mejor descritos en la norma D3, y también los honorarios profesionales. Algunas notas importantes sobre los costos, sobre todo para los bienes inmuebles, son los costos asociados a los materiales y a mano de obra, así como los costos indirectos o gastos generales identificados específicamente y aplicados a la construcción en proceso. Deben aplicarse el costo de adquisición de la construcción. Por lo tanto, deben eliminarse cualquier ganancia interna para obtener el costo de adquisición de los activos. El costo de adquisición del componente en construcción debe incluir los costos directos e indirectos devengados durante la construcción. Es importante mencionar aquí, si bien se reconocen todos los costos asociados a la adquisición y puesta en marcha de la maquinaria, hay algunos costos que no deben ser considerados dentro del costo de adquisición. Algunos ejemplos de ellos son los costos de apertura de una nueva instalación productiva, los de introducción de un nuevo producto o servicio, los de apertura de negocio en una nueva localización o dirigido a un nuevo segmento de clientela, y también los costos de administración y otros costos indirectos. El reconocimiento del costo de adquisición de un componente debe terminar cuando éste se encuentre en el lugar y condiciones necesarios para operar de la forma prevista por la administración. Todo bien tangible, como maquinaria, propiedad, planta y equipo, son sujetas a reparaciones y mantenimientos periódicos. En esta norma de información financiera C6 habla sobre cómo tratar estas inversiones de efectivo hacia los activos fijos, relacionadas a las reparaciones y el mantenimiento periódico, los cuales no deben capitalizarse, ya que su efecto es el que se conserva un componente en condiciones normales de servicio y uso, y, consecuentemente, fueron considerados de manera implícita al estimar originalmente la vida útil del componente. Tales costos deben reconocerse en resultados conforme se devengan. Los costos de mantenimiento periódico son principalmente los costos de mano de obra y los consumibles que pueden incluir el costo de partes pequeñas. Una condición para que algunos activos continúen operando puede ser la realización periódica de inspecciones mayores tendientes a localizar defectos, con independencia de que sus componentes sean reemplazados o no. Derivados a las inspecciones, en algunos casos deben realizarse mantenimientos mayores. Cuando se realice una inspección o mantenimiento mayor, su costo debe reconocerse en el costo de adquisición del activo como un componente reemplazado, si satisfacen las condiciones para su reconocimiento de un activo de propiedad, planta y equipo. Otra característica importante relacionada a estos activos son las adaptaciones. Las adaptaciones o mejoras a un componente son desembolsos que tienen el efecto de aumentar el valor del componente existente, ya sea porque aumenta su capacidad de servicio, su eficiencia, prolonga su vida útil o ayuda a reducir sus costos de operación futuros. Aquellos desembolsos que reúnan una o varias de las características anteriores
representan adaptaciones o mejoras. Consecuentemente, se deben de reconocer como un componente por separado, tomando en cuenta que debe de cumplir con las características de un activo de propiedad, planta y equipo, beneficios futuros y la parte de poder evaluarlos de manera fiable. Por otra parte, con relación a las reconstrucciones, hay algunos activos que pueden sufrir modificaciones mayores, adaptaciones o reparaciones, que son prácticamente una reconstrucción. En estos casos, la situación puede encontrarse principalmente en el caso de edificios y en cierto tipo de maquinaria. Es indudable que las reconstrucciones aumentan el valor del activo y por tanto deben considerarse como componentes capitalizables. Si la reconstrucción ha sido prácticamente total, deben considerarse su costo de adquisición como un nuevo componente del activo, dando de baja el costo de reconstrucción anterior. Una de las razones importantes para considerar el costo de adquisición de la reconstrucción como un nuevo componente estriba en el hecho de que la vida útil del componente reconstruido será considerablemente mayor que el remanente de la vida útil estimada en un principio para el componente original. Si algunos componentes del activo dados de baja han sido aprovechados en la reconstrucción, el valor neto en libros de dichos componentes deben de incrementarse al costo de adquisición de la reconstrucción, salvo que una estimación de su valor razonable sea mayor, en cuyo caso dicho valor razonable debe ser el monto a incrementar, reconociendo en resultados el excedente. En la misma norma de información financiera C6 se habla de las principales clases de activos en esta categoría, los cuales son terrenos, edificios, maquinaria y equipo de producción, equipo de transporte y equipo de cómputo, entre otros, herramientas y otros equipos de operación, moldes, troqueles, negativos y otras partidas análogas. Todo lo comentado previamente es para aquellos activos de nueva adquisición. Sin embargo, dentro de la evaluación se puede hacer la valorización posteriormente al reconocimiento del valor intrínseco del activo. Una norma general dentro de la evaluación posterior es que un componente debe evaluarse a su costo de adquisición menos la depreciación acumulada y el monto acumulado de pérdidas por deterioro para determinar su valor neto en libros. Ahora que estamos hablando sobre depreciación, es importante mencionar cómo este concepto influye en los componentes de un activo. La depreciación en cada componente que tiene un costo de adquisición importante con relación al costo de adquisición total de una partida de propiedad, planta y equipo, y que usualmente tiene una vida útil claramente distinta. Ojo aquí, la clave está vida útil claramente distinta del resto de las partes que integran dicha partida, se debe depreciar de forma separada, salvo que se trate de un componente no sujeto a depreciación. Aquí hay un punto muy importante sobre la interpretación de esta norma de información financiera. Si bien la C6 establece que se deben de reconocer los componentes de los activos, esta parte nos da un criterio para identificar cómo podemos disgregar o identificar cada componente del activo, con dos criterios. Uno, una vida útil claramente distinta al resto de las partes. Y dos, un valor importante medido en unidades monetarias en relación al valor total del activo. Con estas dos características podemos identificar de una manera más sencilla la descomponentización o la disgregación de los componentes de cada activo asociados a los bienes propiedad, planta y equipo. Continuando con los temas relacionados a la depreciación, es importante mencionar el concepto de monto depreciable. El monto depreciable de un componente debe asignarse a resultados sistemáticamente a lo largo de su vida útil. La depreciación es un procedimiento que tiene como fin distribuir de una manera sistemática y razonable el costo de adquisición de los componentes menos su valor residual entre la vida útil estimada de cada tipo de componente. Por tanto, la depreciación es un proceso de distribución y no de evaluación. Aquí un punto importante es señalar
que el monto depreciable de un componente debe determinarse después de deducir a su costo de adquisición su valor residual. En ocasiones, el valor residual de un componente a menudo es insignificante y, por tanto, irrelevante en el cálculo del monto depreciable. Otro concepto importante a mencionar es el periodo de depreciación. La depreciación de un componente debe calcularse sobre bases y métodos consistentes a partir de la fecha que esté disponible para su uso. Esto es, cuando se encuentra en la ubicación y en las condiciones necesarias para operar de forma prevista por la administración. Por otra parte, se ha hecho mención mucho sobre la vida útil. En este punto, permítanme resumir vida útil con la siguiente definición. Es el tiempo que esperamos que el activo nos va a brindar esos beneficios futuros fundadamente esperados antes de que deje de operar óptimamente el activo. Y para determinar la vida útil del componente se deben de tomar en cuenta los siguientes factores. Primero, la utilización prevista del componente. El uso se evalúa por referencia a la capacidad del componente o al producto físico que se espera de él. Segundo, el desgaste físico esperado, que depende de factores operativos, tales como el número de turnos de trabajo de uso del componente, el programa de reparaciones y mantenimiento y el grado de cuidado y conservación mientras el componente no está siendo utilizado. Tercero, la obsolescencia técnica, por razones de seguridad y de índole ambiental o comercial, procedente de los cambios o mejoras de la producción o de los cambios de la demanda del mercado o servicios que se obtienen con el componente. Cuarto factor que afecta la vida útil de un componente son los límites legales o restricciones similares sobre el uso del componente, tales como las fechas de caducidad de los contratos de arrendamiento relacionados. La vida útil de un componente debe definirse en términos de la utilidad que se espera que aporten a la entidad. Otra característica referente a las depreciaciones es el método que se va a utilizar. Sobre los métodos de depreciación utilizados, estos lo que buscan es reflejar el patrón con base en el que se espera que la entidad consuma los beneficios futuros del componente. El método de depreciación aplicado a un componente debe revisarse, como mínimo, al término de cada periodo anual o antes si hubiera incurrido un cambio importante en el padrón esperado de consumo de los beneficios económicos futuros. Aquí también es importante mencionar sobre las normas aplicables al deterioro. Estos son explicados con mayor detalle en la norma de información financiera C15 sobre los criterios para poder aplicar esta norma de información financiera cuando hay sospechas de deterioro en el activo. La norma de información financiera C6 también habla sobre las bajas. Cuando hay una baja, el valor neto en libros de un componente debe de darse de baja, ya sea por su disposición o cuando no se esperen obtener beneficios futuros fundadamente esperados para su uso o disposición. La ganancia o pérdida surgida al dar de baja un componente debe reconocerse en un rubro que forme parte de la utilidad o pérdida neta del periodo, cuando el componente sea dado de baja, excepto en el caso de una venta o arrendamiento en vía de regreso, en cuyo caso se deben de considerar lo que establece la norma de información financiera D5. Al momento de que un componente es dado de baja, debe cancelarse su valor neto en libros y debe reconocerse en los resultados del periodo la utilidad o pérdida derivada de la baja, la cual debe determinarse como la diferencia entre el valor razonable de la contraprestación recibida que en su caso se obtenga por la disposición y el valor neto en libros más los costos de remoción y disposición. La siguiente etapa es referente a la presentación. Las propiedades, plantas y equipo deben presentarse en el estado de posición financiera como un activo no circulante. Al presentarse en los estados financieros, se deben de clasificar en las siguientes dos categorías: componentes no sujetos a depreciación, tales como terrenos, activos en construcción, activos en tránsito, etc. Y segunda, componentes sujetos ahora sí a depreciación, tales como edificios, maquinaria y equipo, muebles y enseres, herramientas pesadas, vehículos, costos de rehabilitación, por mencionar algunos ejemplos.
En la presentación en estados financieros, atendiendo a las características cualitativas de importancia relativa, deben segregarse en el rubro de pagos anticipados a largo plazo los anticipos a proveedores destinados a la adquisición de propiedades, plantas y equipo. Finalmente, sobre las normas de revelación. Esta norma de información financiera establece que en los estados financieros deben revelarse con respecto a cada una de las clases de propiedad, planta y equipo los siguientes 4 puntos. 1. Las bases de evaluación inicial utilizadas deben determinarse al costo de adquisición. 2. El método de depreciación utilizados. 3. Las vidas útiles y las tasas de depreciación utilizadas. Y, finalmente, la cuarta es relacionada al costo de adquisición y la depreciación y deterioro acumulados, tanto al principio como al final de cada periodo. También en las notas en los estados financieros se deben de revelar la existencia y los montos correspondientes a las restricciones de titularidad, así como los componentes que estén en garantía para el cumplimiento de obligaciones o tengan otro tipo de gravámenes o restricciones de cualquier naturaleza. Deben de revelarse los criterios seleccionados por la administración de la entidad para aplicar la depreciación. Con esto finalizamos, de manera general, lo que dicta la norma de información financiera C6, donde, como conclusión y la parte más enriquecedora, es que nos dicta que debemos de reconocer a los activos no circulantes, propiedad, planta y equipo, se debe de capitalizar a su costo de adquisición. Se deben identificar los componentes principales y disgregarlos a partir de las dos características principales, vida útil claramente distinta y un valor representativo del valor completo del activo, teniendo en cuenta que para la evaluación de estos activos se debe de realizar a partir de garantizar la existencia de flujos futuros fundadamente esperados debido a estos activos y la posibilidad de evaluarlos de manera certera. Con esto finalizamos. Agradezco su atención.